Bueno, ustedes estarán tan hartos, ¿no? Como yo, como de Clarín, de aquello que alguna vez fue un diario, no sé si alguna vez fue un gran diario, pero era un diario. Y ahora yo hoy posteé algo que con la tapa, con la editorial, y le puse el gran malestar argentino, porque la verdad que hace muchos años que no es ese diario, sino ese grupo que está a la cabeza de otros, el que nos aleja del buen vivir, ¿no? De aquello que en alguna época nos parecía tan cercano y ahora cada instante parece más lejano. Ese grupo que envenena mentes, que hace periodismo de guerra, y ya sabemos que el periodismo de guerra no es periodismo, es otra cosa. Hoy Cristina también posteó, todavía no ha pronunciado palabra desde el intento de asesinato, pero posteó nada más que la tapa, y circuló mucho esa tapa. Clarín anda diciendo que la vicepresidenta atacaba una nota de opinión. Bueno, no era una nota de opinión, era un editorial, que es algo distinto, es algo totalmente distinto. También se puede criticar una nota de opinión, les aviso a los de Clarín, todo se puede criticar, ellos no son los dueños de la crítica. El que publica, así como cuando yo publico, como cualquiera que publica o que dice algo en público, tiene que saber que le pueden contestar. O alguien sacó la sortija acá. Parece que Clarín cree que se sacó la sortija y que se ganó el silencio de todo el mundo y que es la única voz que se puede escuchar. Bastante cerca está de ser la única voz que se puede escuchar, pero no exactamente. Esa nota de Pablo Vaca, que ocupaba el lugar del editor al lector, eso es un editorial. En un medio de comunicación se le llama editorial a aquello que concuerda con la línea editorial de un medio. Nunca se publica en ninguna de sus vertientes, ni en la gráfica, ni en la televisión, ni en la radio. Esto es una cosa básica del periodismo. Algo que se llama editorial, si uno lee del editor al lector, está leyendo un editorial, que no coincida con la línea del diario en cuestión. En todos los diarios pasa lo mismo, y en Clarín obviamente también. Y esa nota de opinión, sin hacerse cargo de que es el medio el que habla, cuando uno lee un editorial es como si leyera la voz del medio, que puede tener firmas de diferentes redactores, pero no todos tienen acceso a ese espacio. Ese espacio es muy disputado en todas las redacciones, porque es una voz, lo ocupan voces que el medio asimila como propias. Entonces, lo de Pablo Vaca, que era, el título era Entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, realmente es una expresión mafiosa a esta altura, ¿no? Porque, ¿qué es lo que invisibiliza Clarín y toda la prensa hegemónica? Están invisibilizando nada más y nada menos que el terrorismo. Porque estos grupitos que uno ve serán lúmpenes, serán estúpidos, la verdad, cero pensamiento crítico, ¿no? Compran la que viene hecha, compraron la que les vendieron, que para sus problemas personales, porque ayer, bueno, después hablamos de la vecina, pero qué espanto esa mujer, qué espanto de persona, pero cuando uno lee Entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, ¿te acuerdas que Cristina dijo que la sentencia ya estaba escrita? Bueno, uno no sabe si Clarín está presionando más a los jueces o si el fallo ya lo redactó Clarín. No se sabe. Pero lo que pasó con esta gente que estamos descubriendo, los investigadores están descubriendo, no sé tampoco si toda la información que está circulando está bien que circule o no, porque la verdad que hace 3 días que estoy harta de escuchar a todo el mundo decir, no, a ese ya lo van a detener, porque ese fue el que amenazó al presidente Alberto Fernández, que no es ni Sabac ni la novia, es otro.
hay muchos que han tenido un rol activo. Hoy se supo que en realidad la querían matar el sábado 17, que hay comunicaciones entre ellos diciendo que, bueno, hoy ya fue, ya no da, se metió para adentro, una cosa por el estilo, porque estaban yendo a ver cuándo podían hacerlo. Y todo ese folclore lumpen, extremista, de un odio visceral, que da lo mismo matar a uno que matar a 2 o matar a 100, eso, bueno, si no querés darles un Costecchi Santillán, entonces matá 100, le dice uno al otro. Bueno, eso es terrorismo, es nada más y nada menos que terrorismo, y la oposición política y la prensa hegemónica están apoyando el terrorismo, y le seguimos pagando la pauta. Es inexplicable, es completamente inexplicable. Pero además de eso, que sería casi una acotación, el sonido ambiente de este país está a merced de estas banditas terroristas que no son las únicas, Revolución Federal, Nación de Despojados, estos otros que no sé. De hecho, bueno, todos han escuchado que todos los nexos de de esta pareja tenían que ver con esas 2 orgas que se crearon en mayo y que estuvieron al frente de todos los episodios violentos que hemos visto desde mayo para acá, desde increpar a legisladores, a periodistas, romper el auto donde iba Massa, ir a la puerta del Patria a decir que había que llevar ametralladoras, todos esos testimonios que vimos de jóvenes y de mujeres, también muchas mujeres y muchos jóvenes, que eso sí pasaba de la opinión, no instigaban a la violencia, eran violentos, pegaban, rompían, instigaban a la muerte. Yo me quedé un poco azorada, y en un sentido bastante inquietante, cuando comprobé, como todo el mundo comprueba, que toda esta protoorganización se estaba desarrollando y se sigue desarrollando sin inteligencia. ¿Cómo es que no se tenía ningún dato? Cuando entraron a la Rosada a tirar antorchas y le rompieron el auto al ministro de Economía y amenazaron con ametralladoras a la vicepresidenta, ¿a nadie se le ocurrió investigar quiénes eran? ¿No notaron un cambio? ¿No notaron que de repente había un grupo violento que iba a todas partes? Son los mismos que cuando renunció Guzmán impidieron que la población se enterase qué iba a hacer el gobierno y a quién iba a poner, porque el día que se decidió que fuera Massa, aquel fin de semana, no se pudo hacer la cadena ni la conferencia de prensa porque había 10 tipos de afuera, ¿se acuerdan? Haciendo un barullo bárbaro. Eran estos. Y se los trató con displicencia, como, bueno, son 4 gatos locos. Bueno, 4 gatos locos te pueden hacer un desastre. La verdad, yo no quiero tener un Estado bobo en ninguno de sus aspectos, ni porque se deje robar, ni porque pase de largo por cuestiones de seguridad absolutamente imprescindibles en este estado de las cosas. Si no se habían dado cuenta antes, la verdad, gente especializada en eso es raro. No digo raro por sospecha, digo raro por ineptitud. Pero bueno, más allá de eso, en ese fallo que sí saldrá, como dice Pablo Vaca en Clarín, volviendo al tema de la causa vialidad, hoy se pidieron, Luciani pidió 10 años para Julio De Vido y también inhabilitación perpetua. Y su defensor, uno de sus defensores, Maximiliano Rusconi, la verdad, estuvo brillantemente desencantado, porque las cartas están echadas y porque es previsible lo que va a pasar. Y bueno, escuchemos un minutito de lo que dijo Rusconi.
En este alegato, señores jueces, me parece que con absoluta contundencia vamos a demostrar el total fracaso de la tesis postulada por el Ministerio Público Fiscal respecto a nuestro defendido, y en función de ello creemos que el tribunal va a tener la obligación procesal, ética, constitucional de absolver a Julio De Vido por los hechos, si se hubiera descrito algunos, por los cuales fue atraído Julio De Vido al presente debate. Pero yo no cumpliría mi deber, en primer lugar, para conmigo mismo, y en segundo lugar, para nuestro defendido, si no dijera ante ustedes que hemos perdido toda fe en el Estado de Derecho. La sensación que nos embarga es que no tenemos ninguna expectativa, lamentablemente, y a pesar de lo que recién he dicho, en que el tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de las garantías constitucionales que han sucedido durante este debate. Y vamos a ver cómo aquí se ha violado, no se ha cumplido con el mandato de descripción de los hechos, se han utilizado erróneamente dos normas jurídico-penales que no son aplicables en la mayor parte de los casos, o en todos, en alguna de ellas, y no se ha atendido a la prueba de descargo producida y se ha malversado la prueba de cargo, o mal interpretado, para decirlo con cordialidad. Bueno, también en otro tramo, Rusconi dijo que les había caído muy mal, que les había molestado, que había afectado todavía más la poca credibilidad, la nula credibilidad que tiene el Tribunal Oral 2, cuando su presidente, Jiménez Uriburu, apenas se conocieron las fotos del equipo de fútbol en Los Abrojos, apareció desafiante, provocador, tomando un mate con el escudo del Liverpool. Y en el medio del alegato de la defensa, algo que no puede hacer, ese presidente del tribunal intervino para decir que no se había dado cuenta, que como tenía que llevar a los hijos al colegio, agarró el mate de siempre y no se dio cuenta que decía Liverpool y que Liverpool era el equipo donde él jugaba junto con el fiscal en la quinta de Macri. Bueno, estamos sometidos a este tipo de cinismo, a este tipo de barbarie, a este tipo de cero civilización. Estamos entendiendo un poco azorados que hemos pasado a otra fase donde estos fascistas avanzan y por lo que vemos nada se les opone, ¿no? No sé si la misa del otro día, que la propia oposición convirtió en un acto no kirchnerista, no vamos a creer que todos los funcionarios del gobierno nacional se volvieron de repente kirchneristas, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente, pero la invitación era para todos. Si dejaron al gobierno solo, sí, claro, se vuelve un acto peronista, no hay ninguna duda, pero el tema es que tenemos una oposición política, tal como lo venimos repitiendo desde hace un año, que no es política, juega otro deporte. Están ahí para jugar a otra cosa, están ahí para cubrir, para carpetear, para herir, para dañar y para impedir que alguna medida popular pueda llegar a ser acompañada. Esta semana, también hace unos días, Ritondo estuvo en TN y ahí dijo, aparentemente se le soltó un poco la cadena en la descripción de la situación que hizo, pero describió perfectamente cuál es nuestro problema, refiriéndose a nosotros, es decir, para no ser estrecha, los que no somos macristas. Él hablaba del peronismo. Ahora resulta que hay kirchnerismo por todos lados. Primero no había ninguna parte. Ahora lo único que hay es kirchnerismo, porque como eso es lo maldito, ahí está disponible para cualquier cosa que sea. Y decía Ritondo, ellos, por el peronismo, tienen un problema. Y miren ustedes qué bien describe este plan que alguna vez fue diseñado. No vamos a creer que las cosas son así. Ellos tienen un problema. La oposición les disputa el poder. Ustedes, por los periodistas de Clarín, son los que le delatan el relato. O sea, el grupo Clarín está para delatar el relato. Entendeme esa.
Yo la entiendo, pero hay que ser un poco retorcido como son ellos, para delatar un relato. Mejor dicho, podría decir desmentir el relato. Podría decir criticar un relato. Eso es lo que uno hace con un relato, ¿qué es un relato? Un relato es una explicación de cómo es la situación, de dónde viene el problema, de cómo es el problema, y más o menos qué se hace con ese problema. Eso es un relato. Esos relatos, así como el macrismo tiene el suyo, los radicales tienen el suyo, el peronismo tiene otro, el kirchnerismo tiene uno un poco más específico, se discuten, se debaten, se critican, se demuelen, pero delatar, ahí es una palabrita que usó Ritondo, vinculada con este clima policial, judicial que han instalado los macristas. Entonces, el problema que tienen ellos, o sea, nosotros, son la oposición le disputa el poder. Ustedes, los periodistas hegemónicos, son los que les delatan el relato y la justicia es la que le pone límite. Ese es el problema que tenemos. Y si uno lo piensa, es exactamente el problema que tenemos. La oposición no juega de oposición, juega a disputar poder de la manera que sea, legal o ilegal. Y eso está claro con el macrismo. Tiene cero apego a la ley, obviamente. Nunca la tuvo Macri ni la tendrá. Olvidémonos. La prensa hegemónica es odiadora. No estamos descubriendo la pólvora. ¿Quién va a querer vivir sin odio si sin odio no tienen nada que vender? Lo único que tienen para vender es odio. ¿Qué puede ofrecer el macrismo si no es odio? ¿100 años de deuda? ¿Palazos en la calle? ¿Aumentos del 3000% de las tarifas? Y la justicia es la que les pone límites, atada a la Constitución o no. Si hay que poner un límite, mintiendo, descaradamente como están mintiendo los fiscales en el Tribunal Oral 2, o negando garantías constitucionales a quien corresponde, y bueno, están para poner límites, no están para hacer cumplir la ley. Bueno, este orden de cosas alguna vez se tiene que terminar, porque que seamos pacíficos no quiere decir que seamos boludos, y uno, la verdad, está harto de ver que hay tanta anomalía, tanta paciencia, y mentes tan poco avispadas, y esto es lo que me parece más grave, como para no ver venir la ola de violencia, no darse cuenta que desde mayo hubo un cambio, que esa gente no sale de la nada, que un sicario no es alguien que uno contrata en Colombia, ni es alguien que viene de Medio Oriente, ni que viene de Irán. Nos han hecho creer el estereotipo del terrorista con turbante. No, en este caso venían de Moreno, y era un pibe y una piba que no pueden escribir ni composición tema la vaca, solamente saben que odian. Eso es, todavía no sabemos qué más lazos hay, pero hay más. Así que bueno, miren cómo estarán las cosas, que Ritondo nos hace un mapa de la situación. Bueno, seguiremos teniendo paciencia, pero ojalá las autoridades se den cuenta que, bueno, ya llamaron a una misa por la paz y no fue nadie. ¿Qué más hacemos ahora?